Buenos días. En columna anterior dijimos que parte de la investigación para un informe global en los municipios como Tumaco, Túquerres, Ipiales y Pasto tiene que ver con la investigación sobre contratación administrativa, la realización de contratos sin requisitos legales y la corrupción en general. A raíz de ese informe sobre el viejo edificio de Telecom en la Plaza 20 de Julio, se quería saber y establecer exactamente qué fue lo que pasó. ¿Cómo es que termina ese edificio en manos de un particular? ¿Qué fue lo que hicieron los exalcaldes Darío Vela y Luis Fernando Villota? ¿Cuál el interés de otros funcionarios y de otros políticos como Gustavo Estupiñán? Las reacciones vienen del mundo del derecho civil, del derecho procesal, entre otros. Varios letrados me han hecho saber que la importancia de esta investigación permitiría, al final, llegar a una posible declaratoria de nulidad o de inexistencia del acto. Los hechos que le permitieron a Telecom vender el edificio hay que ponerlos en su contexto, recordando que se trataba de un bien público protegido por el fenómeno de la imprescriptibilidad. Otros sostienen que jamás debió venderse un bien público que gozaba de la protección del Estado y de la Constitución Nacional en su artículo 63. En los siguientes pasos que habremos de dar están el hecho de poder llegar a la real titularidad que le permitió a Telecom vender el edificio y que podría ser también lo que en derecho se conoce como una posible lesión enorme. Habría inclusive que indagar sobre la norma sustantiva del Código Civil, la cual explica que cuando un bien inmueble se vende por menos de la mitad de su precio, esto es, de su verdadero valor, eso constituiría otra irregularidad, es decir, la lesión enorme. El artículo 63 de la Constitución Nacional precisa: los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, son imprescriptibles y son inembargables. En plata blanca o en castellano macizo, como quiere decir que ese edificio no podría haber sido vendido ni en esa ni en otra forma, y menos en un precio irrisorio que para la época, año 2010, demostraría el costo súper elevado de otros predios vecinos a él. Algunos dicen que debió ponerse en subasta pública, otros manifiestan que la contratación directa fue lo mejor. Bueno, seguiremos indagando. Mientras tanto, escuchemos una voz autorizada en derecho administrativo al respecto. Tipo de bienes que son bienes inmuebles y que deben ser protegidos por la ley colombiana en una forma tal que no pueden ser vendidos bajo ninguna otra forma como la ley lo establece claramente. ¿Qué podríamos decir exactamente en pocas palabras? ¿Qué significa que los bienes públicos son imprescriptibles? Sí, que estos bienes no pueden pasar a manos de particulares ni de ninguna otra persona, sino de la entidad a la cual pertenecen. Y si los bienes son de uso público nacional, esos bienes no pueden estar en manos de otras personas que les puedan dar un destino diferente y menos poder ser negociados o comercializados en una forma irregular. Ustedes, los abogados, generalmente hablan de la buena fe. ¿Habría allí buena fe del comprador? Pues no la habría, ¿no? Y además, como le digo, hay que hacer un examen minucioso del título del bien público que se ha vendido como que si fuese un bien particular, que tal vez en otras circunstancias pudiese ser vendido, pero estos bienes vienen regulados y están protegidos por la norma general de normas, como es la
Constitución Nacional, y entonces no tendría una legalidad formal para poder venderse, porque esos son bienes imprescriptibles y ninguna persona puede tomar uso por el tiempo como en los bienes particulares, en los bienes privados. Precisamente, ya lo habíamos mencionado, que en junio 12 del año 2003, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, llegó la cuchilla de la privatización, la venta y enajenación de bienes públicos por el cuento de la austeridad en el gasto público, presionada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Justamente Telecom fue liquidada el 12 de junio de 2003. Con Telecom cayó, como ya lo mencionamos, el Banco Cafetero, el Banco Popular, Ecogas, Gran Ahorrar y varias hidroeléctricas. Pero también mencionamos que un decreto del alcalde de Ipiales, mientras un consorcio de fiduciarias ponían a la venta el edificio de Telecom del Parque 20 de Julio, intenta declarándolo un bien de patrimonio cultural. Pudo haber sido una alcaldada, de no ser porque el paso del tiempo ha permitido aclarar que ese edificio se hubiera mantenido en manos de la nación como un bien público si no hubiera ocurrido lo que pasó en el 2010. Las fiduciarias, ese consorcio, le vendió a un particular el edificio donde otrora funcionó la administración postal, la DIAN, que es ahora Administración de Impuestos, estaba Telecom y algunos despachos judiciales. Allí, obviamente, había intereses particulares. Vamos a establecer si también hubo intereses políticos, pero primordialmente son intereses particulares, privados, de mucha gente que estuvo detrás del edificio. Con escritura en mano, llega a la alcaldía, al despacho de Darío Vela de los Ríos, el propietario, diciendo que ahora quiere hacer uso legítimo de su edificio que había comprado 2 años antes, en el 2010. Para eso, Vela de los Ríos simplemente deroga lo actuado por Villota y ya ven todo lo que ha ocurrido. Ahora estamos frente a, resumamos, 3 posibles escenarios. El 1, que se declare la nulidad. El número 2, que haya inexistencia de lo actuado, del acto en sí mismo. Y 3, que se pueda probar que hubo lesión enorme. Continúa el abogado consultado por nosotros. Del titular que aparezca inscrito puede hacer la venta de eso, que sea una venta válida y que sea reconocida por la ley. Los demás son irregulares y están fuera de la ley, y como tal hay actos inexistentes, hay actos nulos. Entonces se buscaría o bien la nulidad haciendo uso de esa imprescriptibilidad, o que alguna sanción mayor, como podría ser la inexistencia de ese acto. Entonces, una de las dos, o bien la nulidad o la inexistencia del acto. En este caso nos encontramos frente a la imprescriptibilidad de esos bienes, y mal podría decirse que se vendió por tal o X o cual entidad, o menos por un particular, o si ese bien no tiene la titularidad por quien fue quien lo vendió. Habría una irregularidad y eso es lo que habría que investigarse. Las otras investigaciones relacionadas con la Galería Central, lo que ocurrió con el Hospital San Andrés de Tumaco y otras están como para alquilar balcón. Muchas gracias. Les habló Héctor Díaz Revelo.